Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este tu podcast Gestión de Conocimiento. El día de hoy un tema muy importante, el cual les va a gustar a ustedes y es básico saber, básico conocer el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Sabías que la falta de educación financiera le cuesta al adulto promedio miles de dólares al año en intereses, malas decisiones y oportunidades perdidas? Lo que no sabes de dinero tarde o temprano te sale caro. Bienvenidos una vez más a este tu podcast, Gestión de Conocimiento, un espacio donde transformamos conceptos. El día de hoy vamos a transformar conceptos financieros en herramientas prácticas para tu vida. Aquí no hablamos de teorías aburridas, sino de pasos simples que cualquiera puede aplicar para construir seguridad, libertad y sobre todo tranquilidad económica. El día de hoy, amigos, nos encontramos con Pedro Bedón. Amigos, como siempre, mi agradecimiento por vuestra compañía. Gracias, Pedrito, y nuestro amigo César está gozando de la vida. Está adquiriendo más conocimientos, más experiencia para poder compartirnos y compartir a nuestros seguidores. En este espacio vamos a descubrir por qué el conocimiento financiero es la herramienta básica para enfrentar el futuro. Sí, en esta época de inteligencia artificial, machine learning y muchas cosas actualizadas, la herramienta básica para enfrentar el futuro, aunque ustedes no van a creerme ahorita inicialmente, es el conocimiento financiero. ¿Cómo empezar a usarla hoy mismo? Amigos, si este contenido te gusta, suscríbete a este podcast y compártelo con tus seguidores, familiares, colegas, compañeros de trabajo, amigos, porque entre más personas sepan manejar mejor su dinero, más fuerte será nuestra comunidad. Prepárate para lo que vas a aprender aquí, porque puede cambiar, no puede, sino va a cambiar tu manera de pensar, de ahorrar y de vivir. A ver, Pedrito, por favor, la introducción, ¿qué tenemos con la experiencia que tú tienes, con las finanzas que manejas y sobre todo con todo ese recorrido que actualmente realizas sobre nuestro tema de hoy? Bueno, Rubén, muchas gracias por esa introducción. Eh, el tema es que yo comenzaría la presentación diciendo el caso de una persona en una habitación oscura. Ah, Si una persona que está en la oscuridad total avanza en una habitación cualquiera, es probable que tropiece con algunos muebles o artefactos, dependiendo en dónde se encuentre. Entonces, eso muestra una realidad. ¿Cuál es la realidad en ese caso? Que no tiene conocimiento del camino que está tomando. Está dando pasos sin saber qué cosa hay adelante. Entonces, el tema es, primero, tener conocimiento. Hay gente que tiene conocimiento y ya tiene un punto a su favor frente a aquellos que no lo tienen. Pero no solamente ahí queda el tema. Tener el conocimiento es un tema. Otro es obtener la información, mejor que conocimiento. Tener la información es un tema. Segundo, es interpretar, saber de qué se trata esa información, procesar la información. Entonces, quien procesa la información tiene un punto más. Ya no solamente tiene la información, sino que la procesa, avanzando. Pero hay personas que no solamente la procesan, sino que la aplican. Entonces, a ese punto es donde debemos llegar. Entonces, tener la información, estar siempre al tanto de la información que nos rodea. Segundo, procesarla, saber cómo se relaciona eso que vemos o eso que leemos o lo que escuchamos a través de los podcasts, a través de los noticieros, eh, toda esa información que agotamos, cómo se entrelaza. Y en función de eso, procesamos y ejecutamos. Entonces, aquí la ventaja la tiene quien en realidad está procesando y ejecutando la información. Ese es el fin último de lo que nosotros debemos llegar. Bueno, tocando este ejemplo, pasamos ya a la parte netamente que convoca este podcast.
pero yo quiero hacer una diferenciación entre qué cosa es economía, qué cosa es finanzas y qué cosa es inversión. Los tres temas se interrelacionan muy íntimamente. Simplemente yo entiendo que muchos de ustedes ya conocen, pero para establecer y que todos estemos, digamos, en el mismo nivel, voy a mencionar y solamente recordar para algunos casos. La economía nos brinda la información macro, todo lo que es el entorno, ¿no? ¿Qué tenemos en la economía? La información macro. Tenemos la inflación, la tasa de empleo, tenemos la depreciación, la inflación, la velocidad monetaria, qué es lo que está ocurriendo, las políticas de gobierno. Todo eso es un entorno, ¿no? Ahora, dentro de la economía tenemos la macro, que es lo que acabo de mencionar, y la micro. La micro ya es algo más específico para una empresa o una persona individual, ¿no? En donde ahí sí estaríamos hablando de precio, demanda, y ahí los dos, obviamente la elasticidad, ¿no? Que siempre nosotros estudiamos en microeconomía. Entonces, todo esto es el entorno del manejo. Ahora, ¿qué cosa es las finanzas? ¿Cómo encajan las finanzas dentro de la economía? Las finanzas es cómo manejas tu dinero, ¿no? Si necesitas, tienes que buscar fuentes de financiamiento. Entonces, a eso va. Tú administras y tienes que conocer cómo manejar tu dinero. Eso es la gestión de finanzas. Y obviamente la inversión viene como un resultado de una buena gestión. Una buena gestión en donde te permite a ti tener excedentes y que esos excedentes obviamente se van a invertir para producir algo más. Entonces, economía, macro. Después tenemos lo que es finanzas, es la gestión del dinero que cada uno lo hace. Y como resultado de una buena gestión, tenemos inversiones. Son los excedentes que colocamos para producir. Porque ¿qué haríamos con excedentes? Guardando siempre teniendo una política de decir, bueno, yo gano 10 y todos los meses guardo uno de mi sueldo para tenerlo. Pero si no lo invierto, ese dinero que está en una caja fuerte, debajo del colchón o simplemente en un cajón, está perdiendo eh, capacidad de compra, porque sabemos que la inflación se lo está eliminando y cada vez tienes tú menos poder de compra, ¿no? Si nosotros analizamos y vemos, pues hace, ¿qué te digo?, 50 años o más, de repente hace 70 años, nuestros abuelos compraron una casa y la casa probablemente, voy a simplemente tomar un precio figurativo, podría haber costado pues en dólares $10.000. Una casa que hoy día podría estar costando pues 200.000. ¿Y por qué se explica? Y uno dice, no, pero si mi abuelo ganaba poquito, claro, ganaba poquito en moneda, pero todo el entorno se giraba también en poco dinero. Entonces, ese poquito dinero en realidad tenía mayor capacidad de compra que nosotros ahora con mucho dinero. Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, de dinero, de billetes, pero en realidad lo que debemos hablar es qué capacidad de compra tenemos. ¿Tenemos mejor o peor capacidad de compra de nuestros abuelos? En la mayoría de los casos pienso que nuestros abuelos tenían mejor capacidad de compra. ¿Por qué? Porque los productos no eran tan escasos, había poca población, vivían cómodamente, no necesitaban mucho, y entonces todo era bajo. Y conforme pasa el tiempo, obviamente mayor población, mayor demanda, eh, hay depreciación por cambios con otras monedas e inflación. El comercio internacional se ha avanzado muy rápidamente en los últimos 15 o 20 años, ha crecido enormemente. Entonces, todo eso ha generado una relación con otras monedas y eso también nos afecta a nuestra economía, cosa que era diferente hace 70 años. ¿No? No había mucho comercio internacional y la gente vivía con lo que había y no se veía afectada porque productos importados eran muy pocos y esa era una clase económica pues alta.
en la mayoría de los casos, con lo que había, contentos, felices y alcanzaba para todos. Tanto es así que solamente el jefe de familia, el padre, era el que trabajaba y la mamá estaba dedicada al cuidado de los niños. Y vivían en condiciones, digamos, buenas. No excelentes, pero buenas. Tenían que comer, buena alimentación, tenían educación y había mejores valores sociales como consecuencia de que la mamá estaba en el hogar. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero que también nosotros le hemos tocado. Entonces, ya estamos enfocados en ese entorno. Entonces, ahora decimos que no solamente eso es lo importante de ver cómo la economía, las finanzas y la inversión funcionan, ¿no? Entonces, eh, ahora tenemos que hablar otro tema, que es el entorno, porque uno tiene que manejarse de acuerdo al entorno. ¿Qué cosa hay si yo estoy en esa habitación, comencé con una persona ciegas en una habitación, no estaba totalmente oscura, entonces se tropezaba, puede caerse, puede golpearse, puede hacerse daño. Igualito, no tienes información, vas a tropezar, vas a tener de repente un declive económico y entonces vas a estar en angustias. Entonces, el conocimiento del entorno y procesar esa información es lo que es encender la luz en esa habitación y ver qué es lo que está, qué es lo que tenemos al frente y a dónde queremos llegar y establecer una ruta para no tener accidentes. Entonces, igualito, fijémonos en el entorno. Este entorno es, especialmente esta coyuntura que estamos viviendo, es bastante complicada, ¿no? Y yo voy a mencionar algunos temas que nosotros debiéramos conocer para manejar nuestras finanzas, ¿no? Porque de una u otra manera influye. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la guerra comercial, que se comenzó obviamente con este gobierno del presidente Trump, ¿no? Que tenía un objetivo y que obviamente el subir las tarifas arancelarias ha implicado pues la restricción hacia algunos mercados y ha frenado el desarrollo de algunos otros, ¿no? Tratando de obviamente decir, oye, yo quiero también tener una fabricación nacional y no depender tanto del exterior, porque todo lo que yo consumo, Estados Unidos es un país de gran consumo, es el primer comprador en el mundo. Entonces, dice, oye, así que todo lo que trabajan y todo lo que genera, todo ese dinero se va al exterior, porque todas las cosas o un gran porcentaje son importadas de las cosas que normalmente el público consume. Y el crecimiento del PBI aquí en los Estados Unidos, principalmente es por el consumo. ¿No? No digo que sea el único factor, pero principalmente por el consumo. Entonces, ese es un tema. Y eso afecta, por ejemplo, en el Perú. Decimos, ok, ¿cómo, no, cómo puede afectar? Es materia prima, ¿no? Entonces, en el caso de los frutales y productos agrícolas, por el contrario, de repente se frena con otro país y ahí tiene una ventana. Entonces, con el Perú casi no se ve afectado, ¿no? El cobre, que el cobre que viene del exterior, obviamente sí tiene un arancel alto que podría haberse afectado, pero el cobre, en el caso del Perú, por lo general, uno de los puntos principales, China es el que está comprando, al igual que China está comprando también de Chile. Entonces, China de alguna manera está supliendo. Entonces, aquí viene otro tema, el tema geopolítico. Entonces, el tema geopolítico, ustedes saben que aquí hay dos conflictos armados, más que conflictos armados, dos guerras, ¿no? Una que es o Rusia con Ucrania y el otro en Medio Oriente, en donde está Israel eh, inicialmente detrás de una secta terrorista, jamás, pero que en el desarrollo de este tiempo se ha visto afectado poblaciones que eh, algunas de las cuales son inocentes. Podría uno decir, oye, es que lo que pasa es que estos grupos terroristas están escondiéndose detrás de esas personas inocentes, como poniéndolas como carne de cañón al frente. Entonces es difícil ubicar, eh, digamos, eliminar a estos terroristas sin afectar a la población que está en el entorno. Entonces es algo bien complicado. Yo personalmente no quisiera seguir en ese tema porque tendría que conocer más variables, pero esos son hechos, eso está ahí.
hay mucha población afectada, Israel sigue atacando, y por otro lado, Rusia ataca eh, a Ucrania. Entonces, eso genera también un tema económico. ¿Por qué? Ustedes saben, Ucrania es uno de los vastos terrenos que produce trigo, pero durante el desempeño de esta guerra que tiene con Rusia, ellos mismos volaron una represa e inundaron muchas hectáreas de terreno de cultivo para que los tanques no pasen, los tanques rusos. Entonces, ¿con eso qué hizo? Eliminó muchas hectáreas, un gran porcentaje de esa zona de tierras agrícolas. ¿Eso qué significa? Que el trigo en esta temporada va a tener que escasear y el trigo va a subir de precio. Entonces, ya ahí estamos viendo cómo me puede afectar. Yo, persona natural, digo, oye, pero ¿qué tengo que ver yo con la guerra de Rusia con Ucrania? Bueno, el trigo va a subir porque hay menos producción, la demanda es la misma, el precio sube y más, dependiendo de dónde vengan, los aranceles también pueden afectar. Entonces, yo compro un producto más caro, el trigo, tendré que pensar, pues ya no compro pan, porque si el pan subió de precio y yo quiero, de repente hay un producto sustituto que de repente pan, como había en esos tiempos, a ver, voy a hacer un paréntesis nuevamente y mencionar los tiempos en donde nosotros en Perú tuvimos una gran inflación y en donde inicialmente con el gobierno del presidente Velasco Alvarado se cerraron fronteras y dijeron todo se debe producir aquí en forma nacional. Entonces, la importación de trigo resultó cara y por lo tanto las panaderías por esos momentos sacaron pues la harina de camote, harina de capa, harina de quinoa y esos panes que venían en las panaderías eran esos de harinas de diferentes que nosotros sí contábamos en Perú. Quinoa, camote, papa, teníamos. Entonces dijeron, bueno, no hay trigo, pero hay papa. Entonces, y el gobierno como política sacaban esos productos sustitutos, con lo cual la población enfrentó esa situación, ¿no? Entonces, es así. Ahora, obviamente, no todos los gobiernos eh, van a imitar esa situación, pero si uno sabe, dice, oye, ya pues el pan va a subir, y si el pan es un factor importante dentro de mi consumo normal, y ha subido pues un porcentaje importante, el 50 o el 100%, tendré que comprar otra cosa, ¿no? Harina, hacer mis tortillas y, bueno, suplirlo. Entonces, con algo más económico. Bueno, ese es un tema. El otro tema es la migración. La migración sabemos que ha afectado en todo el planeta. Y el tema es que, y es algo natural, porque todas las personas quieren mejorar su situación. Sin embargo, el no tener control sobre la migración también causa problemas. Voy a citar un ejemplo. La, la migración de África a Europa es pasando simplemente el Mediterráneo. Entonces, ¿qué ocurre? Es lógico, como digo, toda la población africana, el estatus de la población africana es 10 veces peor de lo que pudiera tener una vida en un país europeo. Un país europeo obviamente tiene mejores condiciones, mejor educación, mejores servicios, una tranquilidad. Entonces, obviamente, mucha población africana aspira a eso, a algo mejor para sus hijos, que es algo natural. Pero ¿qué ocurre? Cuando llega esta población a esos centros urbanos desarrollados, no están preparados, no están al mismo nivel. Entonces se sienten un poco frustrados y en muchos casos no consiguen empleos, porque no están preparados. Algunos sí, y algunos llegan a desarrollarse muy bien, pero la gran mayoría no. ¿Y entonces qué? Estuve viendo esta mañana, por ejemplo, y eso de casualidad, y por eso yo quise incluir ese tema también ahora. Habían estadísticas del año 2020 en Europa, en países como Inglaterra, Francia e Italia. Voy a mencionar tres nada más. Y Polonia, cuatro. No Inglaterra, Reino Unido en general. Entonces, por decir algo que recuerdo, en Reino Unido decía que habían violaciones de casos ya estadísticos
alrededor de 8.000 en el año 2020. En el año 2023, ¿cuántas? Porque hasta el 2023 llegaba. O sea, en el año 2023, ¿cuántos casos de violación había? Habían cerca de 80.000. Entonces, pasó de 6.000 a 80.000. Uno diría, bueno, es que hay más población. Ok, sí, eso puede ser, pero no en ese nivel. Habrá aumentado la población, pues, 20%, pero lo que ha aumentado en casos de violación, estamos hablando más del 400%. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y eso también se registraba en Francia y también se registraba, pues, y en Alemania, ¿no? Entonces, y se ven esos casos. Pero en Polonia, por ejemplo, tenían en el 2020, tenían 2.000 y fracción de casos. Y en el 2023 llegaban a 800. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa acá? Es que Polonia tiene una política de inmigración muy estricta. Y probablemente si hubiéramos puesto en este cuadro a Hungría, también hubiera ocurrido lo mismo. Porque Hungría también tiene la misma política migratoria. Ellos no son tan abiertos, sino que son selectivos. Y por eso hay poca migración en esos países, porque cuidan a su población. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? No digo que toda la migración es mala, sino lo que pasa es que como consecuencia de que la gran mayoría no está preparada para ese ambiente, sufre y entonces se ven rezagados y nace algo en ellos que quieren, obviamente, de alguna manera salir adelante. Y esa frustración avanza en la criminalidad. Entonces, ese es un tema serio. Ahí lo están viendo los casos, ¿no? En Alemania, en Francia, Reino Unido. Entonces, ese es otro tema. Y ahora, un cuarto tema del entorno, que es el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico, fíjese, y yo lo voy a dividir hasta en cuatro puntos claves de lo que es el desarrollo tecnológico. Uno, las tierras raras. Dos, los semiconductores. Y después los chips, semiconductores, chips, que no es lo mismo, la energía, que es otro factor, y el capital. Entonces, ¿cómo influye todo esto? La tecnología, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en estos momentos está involucrándose en todas las actividades del ser humano, en todas las labores, que sí nos está ayudando, es una herramienta más, pero como está automatizándose, obviamente también va a afectar en algunos rubros al personal. O sea, no se va a usar el mismo número de personal. Y obviamente la población va a tener que reacomodarse. Claro, la inteligencia artificial llega en un momento que también es cierto que la población está decreciendo. El único continente que sigue creciendo, pero que ya a menor velocidad, es el africano. Después todo el resto de Europa, países asiáticos y americanos, la tasa de nacimiento prácticamente está llegando menos del reemplazo. O sea, ni siquiera llegan a cubrir las personas que se mueren. Entonces, si con esta tendencia, decían los expertos que en el 2100 íbamos a tener el 50% de la población mundial desde que estuvimos en el momento pico, que es el 2020, creo. Entonces, y que de alguna manera se va a compensar, ¿sí? Probablemente. Pero es que la inteligencia artificial no solamente queda como una herramienta, sino que ahora se va desarrollándose y hay el temor de que sea en forma independiente. Y obviamente en algún momento llegue hasta reemplazar al ser humano en ciertas actividades. Entonces, y obviamente eso, si no tengo empleo, ¿cómo afecta? ¿De qué estamos hablando? ¿De cuáles mis finanzas? ¿Qué hago yo? Entonces, aquí el tema es que el recurso para hacer frente a una situación similar es el conocimiento. ¿Y en qué invertir? En prepararse. O sea, he hablado hasta acá cómo se relaciona economía, finanzas e inversión. Y el segundo punto es
cuál es el entorno en el que me manejo. Entonces, todo eso es necesario para nosotros tomar decisiones. Si no tengo conocimiento, si no sé gestionar mi dinero, no tendría excedente y por lo tanto, si no tengo excedente, no podría invertir y no podría hacer trabajar ese excedente a mi favor. O sea, tener un ingreso adicional al que yo normalmente tengo con mi trabajo. Hasta aquí, Rubén, no sé si tienes algún comentario, alguna consulta. Sí, pero mira, tú como buen profesional, como buen académico, has hecho un overview general. Primero nos hablaste de economía, luego el tema ahora de finanzas, luego el tema de las inversiones, luego el tema de la inteligencia artificial que está de moda ahora. Pero nuestros seguidores, acá tenemos unas preguntas que quiero leer. Indican cómo el ciudadano de a pie, cómo puede mejorar sus finanzas. ¿Por qué? Porque estaba preparando esta, este podcast y buscaba yo información y no todos manejamos este tipo de información de las finanzas, ¿no? Muchos ahora en la actualidad, a ver, vamos a ver la inteligencia artificial, cuando en la introducción indiqué que las finanzas es un aspecto importante y quiero desarrollar esto, Pedro, por favor, como un paréntesis, porque como te digo, tú has hecho un overview general y acá hay algunas preguntas. Entonces, yo quisiera introducir ¿qué es el conocimiento financiero? Tú lo has descrito muy bien de manera general, pero quisiera ver cuál es la importancia, ¿no? El conocimiento financiero, que también en algunos textos, algunos autores indican educación financiera o alfabetización financiera. Esto quiero explicar para el ciudadano de a pie, para aquel que nos sigue, para que tenga conocimiento, ¿no? Porque dice, "No, educación financiera, no, eso es para aquellos que han pasado por la universidad y hayan hecho un estudio de finanzas". No, la educación financiera se refiere a la comprensión de conceptos económicos básicos y aquellas habilidades para manejar eficientemente, eficazmente las finanzas personales. Porque vamos a iniciar ahí, primero por las finanzas personales. En esencia es un proceso formativo que nos ayuda, como bien tú lo has dicho, Pedro, a tomar mejores decisiones. ¿Sobre qué? Sobre el dinero, el ahorro, la inversión en nuestra vida diaria. Entonces, si nosotros no tenemos esos conocimientos básicos de finanzas, no vamos a poder decidir adecuadamente sobre nuestro dinero, sobre nuestro ahorro, sobre la inversión. ¿Cómo podemos, por ejemplo, ¿no? Acá voy a introducir un concepto muy común en las finanzas, el interés compuesto, ¿eh? ¿Cómo puedo hacer que mi dinero gane más? ¿Cómo puedo hacer que después del ahorro yo pueda invertir, pueda hacer las finanzas y que mi dinero pueda ganar para mí? Entonces, para ello se requiere educación financiera, se requiere información. Muy por el contrario, la falta de estos conocimientos financieros suele llevar a muchos errores y errores que comprometen la estabilidad económica del hogar, de la familia, pueden caer en el endeudamiento excesivo o en malas inversiones. Ejemplo, ¿no? Un profesional que recién sale de la universidad, uno que estudie, pues, no sé, una carrera X, y le llega del banco una tarjeta de crédito. El muchacho, vamos a decir que el muchacho se llama Carlos. Su tarjeta de crédito, la primera semana se va a una fiesta y salió de la universidad, se siente todo poderoso y terminó la universidad, una fiesta. Pum, pasa la tarjeta. La siguiente semana se conoce con una chica que le gusta vivir bien, va y se va a un supermercado, ya le gusta la cartera, pa, pa. Llega a fin de mes, por poner un ejemplo, este muchacho gana 1.000 y le viene 2.000 soles. Uy, ¿qué hago? Pago el mínimo. No, pago el mínimo, 100.
y al cabo de un año, 2 años, continúa. Luego saca otra tarjeta de otro banco, saca ese dinero, comienza el famoso ruleteo. Falta de educación financiera, falta de conocimiento. Cree que endeudándose, viviendo esa opulencia, esa vida, va a poder mejorar. Llega un momento en que todos los bancos lo siguen, este muchacho va avanzando, quiere un dinero para una maestría, va al banco y le dice, para comenzar, no tiene historial crediticio, tiene todo en rojo. No puede, se frustra. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de información, por falta de información financiera. A nivel global, la educación financiera se ha convertido en un imperativo, como le decía Pedro. Pedro nos hablaba de los países, ¿no? En la actualidad vivimos rodeados de decisiones económicas, desde escoger una cuenta bancaria hasta planificar la jubilación. Como este muchacho, este ejemplo que había puesto, recibe la tarjeta y no planifica la jubilación que nos va a llegar a todos. La mayoría de la población aún tiene conocimientos limitados en esta materia. Entonces, en resumen, el conocimiento financiero no es solo un conjunto de teorías, un conjunto de dogmas, es una herramienta de empoderamiento económico. Influye directamente en nuestra estabilidad y aunque ustedes no lo crean, seguramente algunos han demostrado en nuestra calidad de vida, tanto a corto plazo y a largo plazo. Pero, como siempre, el tiempo es el principal enemigo de nosotros. Dejamos prácticamente este tema en la introducción, pero con un overview general que tú has hecho, dejamos para que la siguiente vez continuamos el desarrollo y cómo podemos ayudar con esta educación financiera. Vamos a seguir desarrollando el tema de este muchacho que sale de la universidad y sin educación financiera se emociona, cae en el famoso ruleteo. Yo me despido, amigos. Gracias por las preguntas. Ayuda bastante. Compartan, suscríbanse a este podcast. Nos va a ayudar. Tus palabras finales, Pedro, por el día de hoy. Amigos, nos vemos la siguiente y en el siguiente tema, si nos vamos de lleno al caso personal. Gracias.